ODS 5, el podcast de talento femenino de Zona Franca Barcelona. Bienvenida, bienvenido a ODS 5, el podcast de talento femenino de Zona Franca Barcelona. Ya sabéis que aquí abordamos la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres en diversos sectores. Y hoy tenemos el honor de conversar con Mireia del Pozo, que es la presidenta del Centro de Estudios de las Mujeres de Europa y una voz destacada en la lucha por la igualdad salarial y la representación femenina en los altos cargos. Así que nos hace mucha ilusión que esté aquí con nosotros. Mireia, bienvenida a ODS 5. Bien hallada, muchísimas gracias. El placer es mío y felicitaros por este trabajo del ODS 5, dicho así de claro, porque justamente acabamos de llegar hace 2 semanas de Naciones Unidas de la de Ginebra, que ahora nos iremos a la de Nueva York, y era uno de los temas de que claramente se diga ODS 5. Que no nos escondemos, para nada. Pues es que resulta ser que en España no se está diciendo lo suficiente, o sea, se dice el tema del género, pero no relacionándolo con el ODS 5. Pues vamos a ello, claro que sí, apostando. De cara, oye, ¿a ti qué es lo primero que te viene a la cabeza si hablamos de igualdad de género, Mireia? Pues de hombres y mujeres, de personas avanzando juntas de la mano. Qué bien, qué bien. Vamos a hablar de tu trayectoria. ¿Qué te motivó a liderar este Centro de Estudios de las Mujeres de Europa? Es decir, a dar un paso adelante y ponerte al frente de esa lucha por la igualdad. A ver, en mi caso llevo 20 y pico años trabajando por todo lo que es la igualdad desde diferentes aspectos, no solo la igualdad de género, sino de las personas. La primera carrera que yo estudié fue la de Derecho, porque tenía muy claro que mi objetivo en la vida era ayudar a los seres humanos. Por lo tanto, en esa época es que no existía otra cosa, era vía Derecho. Y luego sí que ya me fui destinando más a todo lo que eran las violencias de género, también pues cómo afectaba a la infancia, porque es así, o sea, hay cosas que las tenemos que decir por su nombre, y entonces ahí sí que vi muy claro también la necesidad que había de una buena comunicación, porque no existía, faltaba. Las personas que estaban allí en primera, ya no son las primeras filas, sino también en las últimas, no tenían ni idea de cómo tratar el tema. Por lo tanto, di un paso más y estudié también comunicación y lo llevé a término para dar también esta formación pues, a las personas profesionales que estaban en este ámbito. Y luego también lo que vi con el paso del tiempo era que realmente para hablar de todo esto, porque todo esto estaba más que no prohibido, pero mal visto, no nos engañemos, las mujeres no teníamos ni cargo ni ningún tipo de representación en las altas direcciones, ni muchísimo menos, o sea, era francamente muy complicado y cuando decíamos algo nos lo venían como a robar, ¿de acuerdo? Se lo hacían como suyo. Entonces vi que la única manera era vía datos y en esos momentos los datos eran económicos. Por lo tanto, tenía que saber de economía. No quedaba otra, con lo cual pues también fui estudiando Administración y Dirección de Empresas por las noches. Entonces está claro que se puede. Ahí es nada, ¿eh? Ahí es nada. Dice, no, estudiaba una carrera así por las noches mientras tenía mi trabajo. Claro. Para que luego digan. Bueno, claro, es que a ver, de poder se puede, pero absolutamente todo es un esfuerzo. Y es un trabajo, nadie regala nada. Entonces, con el paso de los años, yo estuve 10 años siendo la gerente del Centro de Estudios Económicos y Sociales de Cataluña, muy dedicado también a todos estos temas. Y luego con los años, cuando me vino ahora hace unos 2, más o menos, no sé, me propusieron esta presidencia. De entrada, no es que la quisiera, yo ya era la directora. Hicimos, siendo yo directora, el Plan de Urgencia y Emergencia de Cataluña en la época COVID. Para las mujeres, justamente nos llamaron de la Generalitat, la Consejería de Trabajo, y todo esto fue luego aplicado y extendido a nivel de diferentes puntos de Europa. ¿Y cómo ayudáis o cómo colaboráis con diferentes entidades, ¿no? A nivel local, nacional e internacional para fomentar la igualdad de género? Hay muchísimos planes diferentes, pero ahora, hoy en día, ya lo que estamos... Hoy en día me refiero a día de hoy, o sea, no de hace un mes, sino... En estos momentos lo que estamos apostando fuertísimamente, por eso también lideramos el cambio empresarial con perspectiva de género en España. Entonces, hemos hecho ya un paso más y es que ya no solo queremos los datos económicos, sino que queremos los datos mediante la inteligencia artificial. Los últimos datos de noviembre en el Ministerio de la Agenda 2030 de España decían que las empresas suspenden, y por mucho, en el uso de la inteligencia artificial con la perspectiva de género. Con lo cual, lo que estamos haciendo es
que estamos siguiendo arrastrando las brechas de género, el sesgo, de una manera brutal. ¿Por qué? Porque como que las empresas no lo están sabiendo aplicar, no por falta de voluntad, sino por falta de formación. Y es que hay muy pocas personas que sepan realmente de esto. De hecho, háblanos de esos sesgos que tiene la inteligencia artificial a nivel de género. Es que son muchísimos. Claro, precisamente la inteligencia artificial es el gran cambio y el gran trampolín para que logremos de una vez por todas esta equidad y esta igualdad. Pero para hacer esto se tiene que utilizar adecuadamente. En primer lugar, tenemos que tener muy claro que la inteligencia artificial no es inteligencia humana. Es precisamente el ser humano quien programa, quien pone los datos. Por lo tanto... Ahí está el problema, supongo. Es el único. Claro. Aquí viene, la inteligencia artificial cuando nace es para estar al servicio del ser humano. La inteligencia artificial no se trata solo de datos y algoritmos, se trata de ética y de valores. Por lo tanto, si se aplica realmente bien, aquí es cuando viene la gran diferencia. ¿Qué es lo que sucede? Que el lenguaje, el idioma, si lo vemos, cómo funciona en Internet, si ponéis la palabra perro, pues os saldrá un animal, y si ponéis la palabra perra, las dos primeras imágenes serán de un animal. Luego ya no hace falta que os lo diga, ¿verdad? Pero ya no es solo en esto, sino imagínate algo tan sencillo como cuando estás en casa, Siri y la rumba, la voz es femenina. ¿Por qué? Porque está representando los cuidados. Son temas que tenemos sumamente interiorizados. Y cuando se está haciendo en España la selección de personal, si ya se hace vía por máquina, ¿qué sucede? Que los datos que están introducidos tienen todavía estos sesgos de género. Por eso, cuando acabábamos el año, los datos nos decían que no estábamos llegando ni al 4. Esto es brutal. Refiriéndome, porque en otros temas lo estamos haciendo muy bien, como por ejemplo legislativamente, refiriéndome a este uso de la inteligencia artificial con la perspectiva de género para las empresas. Entonces nosotros en estos momentos lo que estamos ofreciendo es poder medir con datos que las empresas sepan realmente cuál es su situación real. Porque si no, ¿qué sucede? Que se habla por hablar, se habla desde la suposición, se habla desde lo que nos da la sensación. Mi empresa lo hace fenomenal, abanderamos todo este tema. Venga, pues, vamos a verlo. Exacto, claro. A sacarle los colores, ¿no? A esa empresa. No, a ver, no solo se trata de sacar los colores, se trata precisamente de poder hacerlo bien para avanzar. Nos están pidiendo muchas empresas que les hagamos auditorías. Esto es fantástico, claro, nosotros trabajamos para todo lo que son entidades bancarias, para el sector hotelero, para el sector de moda, que el sector de moda aquí sí que es mucho más avanzado. ¿Sí? Sí. Pese a los estereotipos que hay tan marcados. El sector de moda no me refiero a vestimenta, sino más de moda de lo que es decoración. Ajá, vale. No entremos en el tema de las modelos, de los pesos, no. Todo lo que es más a nivel de lo que son las decoraciones. Aquí van mucho más avanzados y hacen un paso más. Pero, por lo tanto, también desde las universidades, por ejemplo, que ya por fin se están despeinando y apostando y teniendo claro que tienen que ir de la mano con las empresas. Bueno, pues nos encontramos con todas estas realidades. Claro, hasta ahora, y seguimos haciéndolo, pues hacemos todo lo que son las formaciones. Tenemos la Escuela de Equidad, de Diversidad y de Género, y aquí viene pues por parte de las administraciones públicas, por parte de las empresas, por parte de cualquier entidad o institución, nos vienen a buscar. Y también pues lo que decíamos, ¿no? Cuando tienen un caso de urgencia, como fue el caso del COVID, pues directamente nos vinieron a buscar porque tenemos la suerte de contar con los y las mejores profesionales. Claro, sin duda. Has mencionado antes la palabra brecha, y cuando oímos brecha, lo que asocias directamente a la cabeza es brecha salarial, si hablamos de igualdad de género, ¿no? Y tú tienes una opinión muy concreta y muy gráfica, pero ya vemos que eres una mujer que habla muy claro, se notan los estudios de comunicación que hay detrás, sobre el tema de la brecha salarial. Las mujeres dejamos de cobrar en noviembre. Correcto. Lo acabas de decir muy bien. ¿Y te parece bien esto? Fatal. ¿Y qué hacemos con esto, Mireia? Basta ya. Pero la gran suerte, entre comillas, y ahí también reside mucha de nuestra esperanza, y justo hablaba con unas chicas universitarias, lo tienen muy claro. No lo van a permitir. No lo van a permitir. ¿Por qué? Porque mira, estos últimos años hemos vivido un proceso sumamente importante, que es el de la transparencia, ¿sí? Antes, en este país, por motivos culturales, estaba muy mal visto que habláramos de salarios, que habláramos de los sueldos, y más aún siendo mujer. Claro.
qué mala educación, ¿verdad? En cambio, afortunadamente, después de años de mucha lucha legislativa, afortunadamente salió toda la regulación. Y hoy en día ya las empresas hasta lo tienen que hacer público. Yo recuerdo cómo les entraban todos los picores. ¿Pero cómo que lo tenemos esto que hacer público? Bueno, pues es que precisamente, aún así, y estas chicas pues universitarias lo tienen muy claro, y también es que ahí viene el tema, les enseñamos a cómo hacerlo, del mismo modo que a las directivas les enseñamos a negociar. Han de negociar. Oye, tú no llegas a un sitio y te dicen tal sueldo. No. Oiga, ¿y qué es lo que cobra mi compañero por este sueldo? Yo quiero cobrar X. Es que ahí está, bueno, y de hecho ha aparecido aquí en este podcast en varias ocasiones el hecho de cómo en temas de financiación, mira, muchas emprendedoras, ¿no?, nos lo dicen, ostras, si en algún momento he notado esa desigualdad ha sido en el momento de ir a pedir dinero, de ir a pedir financiación. ¿Qué pasa? ¿Que solo pueden hablar de dinero los hombres? ¿Cómo va esto, no? ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de números a las mujeres? Es fundamental que las mujeres hablemos de dinero. Hemos de perder el miedo a hablar de dinero y, oiga, mi trabajo vale X. Y si le gusta bien y si no, no pasa nada. No voy a entrar a discutir con usted en absoluto. Nosotros nos hemos encontrado también con esta situación muchos años. ¿Sí? Claro. Oye, pásanos un presupuesto. Presupuestos tanto. Uy, qué caro. No, qué caro no. ¿Cómo que qué caro? Vale tanto. Encuentre a alguien que tenga 5 titulaciones. Encuentre a alguien que tenga esta visión. El precio son públicos, ya te lo dicen las universidades. X carrera vale X, tanto, más la experiencia, más todo. No vamos a entrar a negociar nada, no estamos aquí. Y me encanta ir a los zocos, y me encanta regatear por un bolso o por lo que sea, me encanta. Pero con el trabajo no se juega, porque lo que estás jugando en ese momento o estamos jugando es con el respeto a esa persona. Oye, comparte con nosotros un caso de éxito, ¿no?, que te venga a la cabeza y que puedas compartir, sí, donde pues se hayan implementado con éxito políticas para promover la igualdad de género, la igualdad salarial, todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Algún caso que hayas vivido en primera persona? Sí, mira, hubo una empresa que de entrada lo tenía muy claro. También es bien cierto que al frente hubo un cambio y se puso una mujer al frente. Entonces, hubo un cambio, por una parte, no solo de género, sino también, porque en la vida lo tenemos que saber todo para poder hacer una correcta valoración. Se puso al frente a una persona de otra generación. Claro, las piedras, las mochilas ya no son las mismas. Cambia muchísimo. Esta persona no arrastraba ciertas creencias. Y además era una persona también que había viajado mucho. Era una persona que había visto muchísimo mundo y que esto le había traído una abertura de mente muy grande. No tenía límites. Ahí aprendimos mucho. Realmente fue un caso, esta empresa estuvo liderando durante mucho tiempo a nivel de internet, plataformas y cambios. De hecho, un giro más y ahora han tirado hacia otro lado, precisamente por la expansión que quieren y porque la líder no es nada inmovilista. Pero cuando se les propuso inicialmente las diferentes acciones positivas que podían hacer, como la primera, dar voz tanto a mujeres como a hombres en estas plataformas que estaban haciendo. ¿Para qué? Porque si solo lo hacían a las mujeres, y más ella, que era tan viajada, se estaba, por otra parte, como excluyendo. Exacto. Entonces, sí que estoy muy a favor, en ciertas áreas y en ciertos momentos, de dar voz a solo mujeres, porque si no, no pueden hablar. Cada cosa y cada sitio, o sea, tenemos que saber limitarlo todo muy bien. Pero, en cambio, en otros momentos y dependiendo del ámbito, es sumamente importante que se visualice a la vez esta unión de mujeres y hombres, porque realmente el avance, esto es lo primero que te he dicho, va de todos, ¿no?, de mujeres y hombres avanzando. Entonces, ellos aprovecharon mucho el tema de las plataformas, esto por un lado, y luego algo tan, entre comillas, sencillo como el comedor de la empresa. Hicieron un comedor en la empresa abierto con unos horarios, hoy en día desde el COVID, pues sí que es verdad que hemos pasado a este sistema más híbrido que hemos defendido tantos años, pero ya en su momento pusieron el comedor en la empresa, que en este comedor tenían media hora para comer, pero lo podían elegir a lo largo de las 2 horas, o sea, había 2 horas y cada uno elegía cuando quería, y esto de esta manera les permitía también el hacer horarios mucho más europeos saliendo antes. Claro, esto si no te has movido, hoy en día que ya es otra historia, pero te hablo de hace 8 años, esto si no te has movido, era como si le explicabas a alguien de una empresa, ay sí, qué bien, pero un poco castillos en el aire.
ella esto lo había visto como lo que son las entradas de, por ejemplo, 6:30 de la mañana hasta 9 de la mañana, y usted entre cuando quiera. Claro, bueno, y poderse uno arreglar el horario y combinarse el horario con esa corresponsabilidad que también siempre pedimos. Y esto son medidas sumamente fáciles. Facilísimas de implementar. Facilísimo. Pero hay que tener la idea y hay que tener la valentía de ponerlo en práctica. Mira, justamente ayer estuve dando un servicio a una empresa maravillosa y muy novedosa, que han apostado todavía un paso más allá. En este comedor que tienen, es otro comedor y es otra empresa, tienen un comedor, y en este comedor las personas trabajadoras pueden por 3 euros comprar la cena. ¡Hala! Comprar la cena por todo el tema de la conciliación, para no perder tiempo cocinando y etcétera, y utilizándolo ya sea en su vida, ya no solo familiar, sino de ir donde sea o participar en la vida comunitaria, la vida civil, la vida... Oye, pues eso sí que es una medida original, y es una medida que así a priori dices, ostras, pues ayuda, ¿no? Claro que sí. Ayuda y ayuda muchísimo. Oye, un consejo, que es la última pregunta que hacemos siempre en este podcast, ¿no? Un consejo para esas mujeres o esas niñas que nos puedan estar escuchando hoy. Tú que hablas tan claro, seguro que lo tienes en mente. Sobre todo y por encima de todo, no tengáis miedo, que nada ni nadie os limite. A menudo nos limita sin querer nuestra propia familia por las creencias, pero no lo hacen expresamente. Es la carga cultural que llevan. Si vosotras creéis, y sobre todo creer porque podéis, nada ni nadie os va a limitar. Cuando veáis o viváis algún tipo de injusticia, del tipo que sea, primero, avisar, levantar la mano, levantarla en voz, sin miedo. Y si es algo aún más grave, denunciarlo. Porque hoy en día, afortunadamente, hemos avanzado y muchísimo. Confiar y adelante. Mireia del Pozo, presidenta del Centro de Estudios de las Mujeres de Europa, muchísimas gracias por estar hoy aquí en ODS 5, por decir las cosas tan claras y por allanarnos el camino en la igualdad de género. Gracias. Gracias a vosotros. ODS 5, el podcast de talento femenino de Zona Franca Barcelona.